Buenas tardes, continuamos por aquí con los temas de circuitos, algunos apuntes aparte, unos apartes. Entonces vemos por acá la medición de un voltaje por un aparato voltímetro. Entonces una fuente de voltaje tendrá su resistencia interna. Entonces el multímetro o el voltímetro registra el voltaje VT porque el voltímetro tiene una impedancia grande que es capaz de atrapar, por decirlo así, el voltaje real de la fuente. Para saber esta impedancia T, lo que se hace es conectar a la fuente una impedancia variable ZL y, como dice la palabra, modificamos su valor de tal manera que cuando el valor de la caída de voltaje en esa impedancia se haga igual a la mitad del valor nominal de la fuente VT, ¿sí? O sea, esta expresión, ahí podemos saber que el valor justo de ese valor, que el valor justo de la impedancia ZL es igual o coincide con la impedancia de salida. Ahí es claras las ecuaciones, ¿no? Al variar esta impedancia y, y alcanzar en ella el valor de BT medios, es cuando se sucede que ZL igual ZT. Listo, continuamos acá. Más generalidades. Una capacitancia. Una capacitancia contiene una resistencia de fuga RF que es mayor de 100 megaohmios y es la resistencia por donde el condensador eh, disipa su carga, digámoslo así. De forma análoga o parecida son las inductancias. Los inductores, su representación general es la inductancia, un valor resistivo que del alambre y un valor capacitivo parásito. Esta es la representación de una bobina. Tenemos también gama de frecuencias y aplicaciones. Ya miramos en el libro de Boylestad. Este es el libro de Boylestad. Es Introducción al análisis de circuitos. Entonces tenemos aquí la gama de frecuencias. Aquí tenemos las frecuencias muy bajas que van en este rango, las frecuencias bajas corresponde a este rango, frecuencias medias, frecuencias altas, frecuencias muy altas, frecuencias ultra altas, frecuencias super altas con sus correspondientes valores. Esta última, frecuencias extremadamente altas. Entonces, para que tomen en cuenta esta tabla, el espectro de radiofrecuencias comprende desde este valor 3 kHz a 300 GHz. Entonces el espectro de radiofrecuencias. De aquí para allá es lo correspondiente al infrarrojo. Audiofrecuencias, sea correspondientes a lo que percibe el oído humano. Entonces tenemos, bueno, esta es la escala logarítmica. Y frecuencias en el ámbito de las comunicaciones, de frecuencia modulada, de canales de televisión, estos rangos,
otros canales de televisión, estos rangos. Televisión, aquí está bien explicado. Esto corresponde a la aplicación de un horno microondas, los rangos. Seguimos acá onda corta para ondas de radio, ¿no? Radiolocalizadores, estas frecuencias en VHF, UHF. Está bien explicada la tabla. ¿Sí? Volvemos a las notas. Entonces ya vimos esa tabla interesante. La forma de onda senoidal es la única forma de onda alterna cuya forma no se ve afectada por las respuestas de los elementos R resistivos, inductivos y capacitivos. De nuevo sacado del libro de Boylestad. Entonces aquí está la conclusión que acabamos de ver. Es tan solo un documento, un análisis de lo correspondiente a onda senoidal. Volvemos a nuestras notas. Vamos a ver una parte de cómo usar el osciloscopio para medir señales en atraso y en adelanto. De nuevo estamos con el texto de Boylestad, análisis de circuitos, introducción, ¿no? Esta es la forma de conexión del osciloscopio para medir señales en atraso y en adelanto. En este caso, conectamos las dos pinzas para la señal de voltaje de entrada a un sistema y habiendo colocado una resistencia en serie con ese sistema, con ese circuito a analizar, podemos obtener la señal de la corriente. Entonces, por tanto, el osciloscopio, teniendo señal de referencia tierra a voltaje y esa misma tierra a la caída de voltaje sobre esta resistencia que va en fase con la corriente, entonces nos dice del ángulo θ que hay entre la corriente y el voltaje en ese circuito del sistema. Otros gráficos de conexión. Tenemos una fuente, un valor resistivo, un valor inductivo. Entonces se supone que el desfase aquí es 90 grados, donde tenemos la conexión de referencia tierra y la conexión referida al voltaje y la otra al voltaje sobre la inductancia. Entonces tenemos aquí que la respuesta desfasada, un ángulo θ, voltaje y la fuente E. Entonces así saldría en el osciloscopio con un desfase de 90 grados. Estos circuitos ya los habíamos visto en el análisis matemático. Esto es tan solo una vista muy rápida de complemento de este texto del Boylestad, y habíamos visto un material interesante del Edminister, ¿sí? Entonces esto es a manera de complemento y lo hacemos de forma rápida. Por otro lado, y finalmente, vemos unas conexiones de parlantes o bocinas con un juego de arreglos inductivos y capacitivos con el fin de conseguir diferentes gamas de frecuencia en las columnas, ¿no? Entonces
van conectadas a la fuente generadora de la señal en paralelo, como se ve el circuito. Entonces es simplemente para crear los buffer e intervalo medio de frecuencias y Twitter, donde el buffer son las frecuencias bajas, ¿no? Entonces aquí de nuevo estamos con el texto del Boylestad. Ahí si quieren repasar lentamente el escrito, es el análisis de cómo se reparten las diferentes frecuencias en los diferentes parlantes o bocinas. Entonces hago una vista del escrito y el análisis de las frecuencias en cada sistema para que hagan el correspondiente estudio y bueno, nos demos cuenta la forma como se reparten las frecuencias a la salida, ¿no? Seguimos aquí complementando ese análisis con estos circuitos, más ecuaciones, y hacen el análisis de potencia. No acentuamos en este estudio, ya hicimos un despliegue matemático de la distribución de frecuencias, frecuencias resonancia y todo ese tema. Esto es tan solo una de las aplicaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos. Esta es una aplicación, vuelvo y repito, de los circuitos eléctricos configurados o combinados RLC para obtener salidas con diferentes valores de frecuencia. Gracias por su atención.